Algo siniestro sucedió cuando visitaba a mi abuelo en Siberia cuando era niño. Hasta el día de hoy no lo entiendo del todo. Soy de Rusia, así que por favor disculpen mi gramática. Estoy muy confundido y buscando respuestas. He publicado esto muchas veces en foros rusos de lo sobrenatural, pero aún no he encontrado ninguna pista. Esto sucedió hace unos 15 años, yo tenía unos 11 años en ese momento. Mis padres y yo vivíamos en una ciudad relativamente grande de los Urales. La ciudad es famosa por su enorme complejo industrial y su aire contaminado, que es particularmente evidente en verano. Así que cada año mis padres me enviaban de visita a mi abuelo en Siberia durante 2 o 3 semanas para que pudiera respirar aire fresco. Aunque significaba que pasaría algunos de los dulces días de verano lejos de mis amigos, siempre esperaba con ansias estos viajes. La cosa es que mi abuelo era una de las personas más interesantes que he conocido hasta el día de hoy. Era arqueólogo y se especializaba en mitología y rituales eslavos. Aparte del hecho de que obviamente tenía un gran conocimiento de la historia y la cultura, viajaba por todo el país y tenía las historias más entretenidas de sus expediciones. Era como un Indiana Jones de la vida real. Hace 20 años, su equipo descubrió una red masiva de pueblos antiguos en Siberia, así que construyeron un campamento de investigación permanente con todas las instalaciones, incluso tenían duchas y electricidad. Los miembros del personal junior vivían en tiendas de campaña y edificios temporales, y los funcionarios académicos como mi abuelo tenían cabañas de madera. Era una ubicación remota y muy aislada, por lo que la ruta hacia el campamento no era fácil. Ese año, mi papá y mi abuelo acordaron que mi papá me llevaría en su auto a un pequeño pueblo siberiano, donde mi abuelo me recogería. Después de 10 horas de conducción, yo dormí la mayor parte del tiempo. Nos encontramos con mi abuelo en el lugar acordado. Fuimos a un buffet local donde mi papá y mi abuelo intercambiaron las últimas noticias. Luego mi abuelo me dijo, bueno, pionero, es hora de ponernos en camino. Mi papá volvió a su auto para echar una siesta antes de regresar a casa, y nosotros nos dirigimos a un muelle del río, donde un colega de mi abuelo nos esperaba en un bote. Déjame presentarte, dijo mi abuelo. Este es mi nieto, %Yusernam %, es un chico muy inteligente. Y este es Stepan Petrovich, se especializa en entierros rituales. Esta primavera descubrimos un montículo increíble en la orilla del río, a 1 hora de nuestro campamento. Uno muy atípico, también, así que Stepan Petrovich nos está ayudando a darle sentido. Le di a Stepan Petrovich un respetuoso gesto con la cabeza, a lo que él respondió, ¿qué eres, una chica? Los hombres se dan la mano. Tenía un apretón de manos muy firme. Tenía sentimientos encontrados sobre Stepan Petrovich, parecía un poco tosco, y para ser sincero, le tenía un poco de miedo y deseaba que no viniera con nosotros. Pero entonces él y mi abuelo comenzaron a intercambiar historias y anécdotas, y me di cuenta de que era un tipo divertido, solo un poco rudo. Después de 2 horas de navegación, finalmente llegamos. Se abrió ante mis ojos un paisaje espectacular, un enorme montículo justo en la orilla del río. Se veía tan monumental y temible a la luz del atardecer. Pensaría que había viajado en el tiempo, si no fuera por las tiendas de campaña de los investigadores que rodeaban la colina. Ahí está, magnífico, no, dijo mi abuelo. Un miembro del personal nos ayudó a estacionar el bote, me saludó y luego se dirigió a mi abuelo, Valentín Bogdanovich, necesitamos que eche un vistazo a algo antes de que termine el turno. Seguro, un momento, respondió. Stepan Petrovich, ¿podrías mostrarle el lugar a nuestro joven amigo? Volveré enseguida y todos iremos a nuestro campamento. Así que fuimos a dar una pequeña vuelta con Stepan Petrovich. Tu abuelo es un gran investigador, así que supongo que sabes algunas nociones básicas sobre la cultura de los antiguos eslavos. Este entierro que tenemos aquí es uno muy grande. Por lo general, los entierros colectivos se asocian con enfrentamientos militares, contienen restos de guerreros caídos. Bueno, aquí no es el caso. Parece que una aldea entera de ciervos pacíficos fue saqueada por un incendio forestal, pero también consideramos la posibilidad de una ofrenda masiva. Los cadáveres están quemados pero no cremados, lo cual no es típico. Lo que es aún más inusual, en lugar de armas rituales regulares, hay hoces de hierro, una por cuerpo. Algún culto militante podría haber asaltado la aldea y hecho un sacrificio masivo. Puso una cara espeluznante. Generalmente, las historias de miedo no me impresionaban mucho, pero el ambiente de una noche de verano siberiana hizo su trabajo. Me sentí incómodo.
Pronto volvió mi abuelo y nos dirigimos al campamento. El campamento estaba en el borde de un bosque, a aproximadamente 1 hora del río, separado de él por un enorme campo de centeno silvestre. Abuelo, dije. Si esta aldea fue saqueada por un culto militante, ¿es teóricamente posible que sus sucesores se estén escondiendo allí en el bosque? Mi abuelo le lanzó una mirada de reprobación a Stepan Petrovich. Viejo bandido, ¿cómo te atreves a asustar a un niño? Stepan Petrovich respondió con una mirada culpable. Lo siento, profesor, simplemente no estoy acostumbrado a estar cerca de los niños, tendré cuidado con lo que digo. Llegamos al campamento. Después de 10 horas de descanso en el auto de mi padre, no me sentía nada soñoliento, así que mi abuelo decidió organizar una pequeña fiesta para celebrar mi llegada. Yo, mi abuelo, Stepan Petrovich y algunos miembros del personal nos reunimos alrededor de la fogata. Me sentí mucho más relajado en un grupo grande, así que sugerí un concurso para la historia más aterradora. Bueno, somos científicos que estudiamos la mitología, así que no sería fácil vencernos, se rió mi abuelo. Por cierto, ¿sabes por qué la gente inventa historias de miedo? Verás, somos mucho más inteligentes que los animales, lo que nos hace tanto poderosos como vulnerables. Nuestra percepción de la realidad es tan aguda que sería insoportable lidiar con todas las cosas malas que pueden suceder si no fuera por nuestra capacidad de inventar explicaciones. Por ejemplo, nuestros antepasados realmente disfrutaban de las saunas, pero incluso algo tan divertido y relajante como bañarse puede ser peligroso. Una persona podría recalentarse y tener un ataque cardíaco o algo así. Los antiguos eslavos tenían un conjunto estricto de reglas cuando se trataba de bañarse. En primer lugar, nunca debes ir a la sauna solo. En segundo lugar, no debes quedarte dormido en la sauna. Y lo más importante, nunca te bañes después del atardecer. Todas estas reglas tienen sentido si las piensas racionalmente, porque violarlas podría resultar en un accidente fatal. Pero nuestros antepasados inventaron otra explicación. Creían que había un demonio que venía a aquellos que rompían las reglas. El demonio los besaba y exhalaba aire caliente en sus pulmones, matándolos. Este es el poder del inconsciente colectivo. Estas reglas realmente tienen sentido si lo piensas, le respondí. Y puedo entender de dónde viene esta leyenda. Pero, ¿por qué el demonio solo viene después de la medianoche? ¿Por qué todas las cosas malas en las historias de miedo siempre suceden después de la medianoche? Bueno, las noches son peligrosas porque nuestra percepción no es tan buena, incluso las cosas ordinarias pueden parecer aterradoras en la oscuridad. Pero nuestros antepasados creían que la medianoche no era el único momento peligroso del día. Había 4 momentos fronterizos, cuando la línea entre el mundo natural y el mundo espiritual se difumina: medianoche, amanecer, atardecer y mediodía. ¿Alguna vez te he hablado de la Dama del Mediodía? La Dama del Mediodía es la manifestación espiritual de un día caluroso, cuando es demasiado peligroso trabajar en los campos, por el riesgo de insolación. Durante ese momento del día, los siervos detenían cualquier labor en el campo y regresaban a casa para esperar a que pasara el mediodía. Si te quedas en el campo, o peor aún, si te quedas dormido allí, la Dama del Mediodía te mataría. Los siguientes días en el campamento fueron simplemente entretenidos, no me sentí preocupado a pesar de que estábamos varados en un bosque siberiano cerca de un antiguo cementerio. Estar rodeado de adultos que piensan racionalmente y se enfocan en su trabajo tuvo un efecto relajante en mí. La mayor parte del tiempo estuvimos en el campamento. Mi abuelo trabajaba 5 a 6 horas todos los días y yo pasaba ese tiempo explorando su increíble biblioteca. Luego cenábamos con otros investigadores y dábamos un pequeño paseo alrededor del campamento. Cada 2 días íbamos a las excavaciones. Mi abuelo supervisaba los trabajos, mientras que algunos de los miembros del personal junior me entretenían con sus recientes descubrimientos, bajo la estricta condición de que no podía tocar nada. Había herramientas antiguas, artículos domésticos e incluso algunos restos de ropa tradicional. Por las noches nos sentábamos alrededor de la fogata y contábamos historias. Me estaba divirtiendo. Algo extraño sucedió el 5º o 6º día. Yo, mi abuelo y la mayor parte de la tripulación fuimos al montículo ese día y 2 personas se quedaron para cuidar el campamento. Cuando volvimos, nos contaron sobre el incidente. Estaban del lado del campamento más cercano al bosque cuando escucharon el sonido del vidrio rompiéndose. Corrieron al otro lado para ver qué había pasado, y pronto se dieron cuenta de que algunas casas tenían ventanas rotas, todas del lado que daba al campo.
Esto me asustó mucho, realmente creía que los muertos se habían perturbado por las excavaciones y nos estaban avisando. Mi abuelo me tranquilizó diciéndome que el vidrio barato probablemente se había roto por el calor. Por si acaso se trataba de algunos vándalos o animales salvajes, Stepan Petrovich sugirió tener más gente cuidando el campamento. Esto nunca volvió a suceder, y casi lo olvidé. El incidente real ocurrió 4 días antes de que yo me fuera. Era un día brillante, extremadamente caluroso y sin viento. El abuelo terminó su trabajo en las excavaciones temprano y nos apresuramos al campamento para llegar a tiempo para el almuerzo. Le dije nos vemos allí a otros miembros del personal, tomé mi mochila y nos dirigimos al campamento. 5 minutos después, escuchamos a uno de los miembros del personal llamando a mi abuelo a gritos. Dijo probablemente algo importante, ve al campamento, los alcanzaré, y volvió a las excavaciones. Eran las 20 minutos después, justo cuando yo estaba en medio del campo, cuando sentí algo extraño. Era como un viento, pero no del todo. Es difícil de explicar, pero se sintió como un campo de electricidad estática en movimiento. Las malas hierbas en el campo no se movían y reinaba el silencio, pero sentí una onda invisible que se movía y me tocaba. Y luego tuve una sensación que nunca olvidaré. De la nada, de repente me di cuenta claramente de que me estaba muriendo. No podía respirar, el tiempo se detuvo, mi corazón latía rápido. Intenté calmarme, me dije a mí mismo, relájate, probablemente esto solo es un ataque de pánico por estar solo en este entorno ominoso. Pero no ayudó en absoluto, sabía que era una mentira. Me estoy muriendo, así sin más, sin motivo aparente, y nadie me encontrará en estas altas hierbas. Y entonces la vi a ella. Primero vi una esfera luminosa de luz que se movía hacia mí desde el otro lado del campo, a gran velocidad. Por alguna razón, entendí de inmediato, en el momento en que me alcance, moriré. Intenté respirar, intenté moverme, pero estaba paralizado. Cuando la esfera se acercó más, empecé a ver una silueta. Parecía una persona, pero no caminaba, ni siquiera volaba, más bien teletransportaba a través del espacio. Se movía de una manera muy extraña, como un rayo. Sé que esto suena raro, pero estoy tratando de describirlo con precisión. A 5 metros de mí, se detuvo. Parecía una mujer joven, rubia y muy pálida. Estaba desnuda y sostenía una hoz en la mano. Y era tan hermosa, que era doloroso mirarla. Incluso pensé, ahora estoy listo para morir, nunca volveré a ver algo tan hermoso. No parecía enojada u hostil, más bien curiosa, pero había algo extraño en ella. En un momento, me di cuenta, no tenía pupilas. Sus ojos eran completamente blancos. Era una sensación extraña, tenía miedo, no quería morir, era una criatura obviamente malvada, pero la simple idea de que se fuera me sumió en la desesperación. Lo último que recuerdo es que escuché un ruido normal, terrenal, quizás del movimiento de las hierbas. Giró la cabeza en dirección al ruido y comenzó a moverse hacia allá. Me desmayé. Desperté con un dolor de cabeza muy severo, y mi cuerpo se sentía como un juguete de peluche. Al principio no entendía dónde estaba. Seguía en el campo, pero ahora el sol se estaba poniendo. Me sentí perdido, como si despertara del sueño más maravilloso, y al mismo tiempo sentí alivio por haber escapado de una muerte segura. No sabía qué hacer, pero quería sacudirme esa sensación y estar cerca de la gente. Así que me obligué a levantarme. Vi una silueta oscura a lo lejos y pensé que probablemente era mi abuelo buscándome, estaba demasiado exhausto para temer nada más, así que me dirigí en esa dirección. Era mi abuelo. Lo llamé, pero no respondió ni se movió. Estaba haciendo algo extraño, parecía que estaba bailando o más bien teniendo un ataque, todo su cuerpo temblaba y seguía murmurando algo ininteligible. Mientras me acercaba, comencé a distinguir algo sobre su cabeza, era como una nube giratoria de oscuridad concentrada, una especie de niebla negra, flotando a 2 metros sobre la cabeza de mi abuelo. Luego escuché ruidos de la multitud que se acercaba y vi unas luces de linterna a lo lejos. La nube se derritió y desapareció, y mi abuelo cayó al suelo. Era un grupo del campamento, estaban muy preocupados. Levantaron a mi abuelo y se apresuraron al campamento, hablaban de lo difícil que sería conseguir una ambulancia aquí. Una enfermera de nuestro campamento examinó a mi abuelo y, por alguna razón, no les conté nada sobre lo que había visto. Puede sonar extraño, pero no quería que nadie supiera sobre la señora del campo.
Mi abuelo recobró la conciencia un par de horas después. Se veía muy confundido, no reconocía a la gente y no podía explicar qué había sucedido. Se recuperó por completo a la mañana siguiente, pero cambió. La mayor parte del tiempo era tan divertido y amable como siempre, pero de vez en cuando se congelaba y simplemente miraba al vacío durante unos minutos. Cuando intenté preguntarle si algo andaba mal, no respondía, solo me lanzaba una mirada muy sombría. No era nada parecido a él, honestamente parecía como si pudiera matarme. Fue terrible. Y luego simplemente volvía a la normalidad, hacía bromas y contaba historias divertidas. Una vez le pregunté con cuidado si recuerda lo que sucedió en el campo. Se molestó mucho y dijo que ahora soy un adulto y no debería temer alguna tontería sobrenatural. Nunca volví a preguntarle al respecto. En 2 días me fui. El abuelo me dio un abrazo, me deseó suerte en la escuela y dijo que me vería en las vacaciones de invierno. Me alegré de verte, pionero, dijo. No vino para las vacaciones de invierno. Como me dijo mi padre, no tiene ganas de estar cerca de la gente ahora mismo. Estoy recordando las palabras de mi abuelo ahora. Nuestra percepción de la realidad es tan aguda que sería insoportable lidiar con todas las cosas malas que pueden suceder si no fuera por nuestra capacidad de inventar explicaciones. Me pregunto si como niño inventé esta historia para ayudarme a lidiar con el repentino cambio y la rápida muerte de mi abuelo. O tal vez es lo contrario, y estoy tratando de fingir que murió por causas naturales y que nunca vi lo que vi. Yo también cambié, no tanto como mi abuelo, pero algo anda mal conmigo. A veces me siento como si no pudiera experimentar la felicidad y la belleza de la misma manera que otras personas. Ojalá pudiera verla de nuevo, aunque sea por un breve momento. El verano siguiente fue la primera vez que tuve sentimientos encontrados sobre visitar a mi abuelo. Incluso iba a decirles a mis padres que prefería ir a un campamento de verano con mis amigos este año. Pero no tuve que hacerlo. En junio, mi abuelo murió. Decidió echar una siesta a mediodía y sufrió un ataque cardíaco. Cuando tenía 16 años, mi padre me dijo que de hecho hubo una investigación criminal sobre su muerte por circunstancias sospechosas. Algunas ventanas de su casa estaban rotas, como si alguien hubiera entrado por la fuerza. Encontré un diario en la taiga siberiana. Ahora desearía no haberlo hecho. Era mediodía cuando recibimos la llamada. Trabajo en el equipo ruso de respuesta a emergencias, RERT, y generalmente pasamos la mayor parte de nuestro tiempo conduciendo hacia el interior de la naturaleza. He visto mi parte justa de cosas extrañas mientras rescataba a un grupo de campistas perdidos en el bosque, pero lo que encontramos hoy no puedo explicarlo. Era alrededor del mediodía cuando recibimos la llamada. Era una llamada de peligro estándar en la naturaleza. La mayoría de las veces cuando recibimos estas llamadas son de campistas o camioneros de larga distancia que se han quedado varados por el frío y tienen un oso planeando devorarlos. Así que hicimos lo que solemos hacer, empacamos nuestro equipo en las camionetas y nos dirigimos hacia la señal. Mientras nos adentrábamos en la naturaleza salvaje de Siberia, me sentí inquieto. Esta baliza no estaba cerca de ninguna carretera o algo por el estilo que solemos ver. Esta estaba directamente en un claro casi en el medio de Siberia. Habría sido un viaje largo hasta allí y sin tener idea de lo que estaban planeando, pero es nuestro trabajo verificar esto y rescatar a cualquiera que lo necesite. Después de 1 hora de conducción, llegamos al sitio. Había algunos vehículos, una excavadora y muchos materiales desgarrados. Nos pusimos a trabajar rastreando la baliza a través de los escombros y nos dimos cuenta de que parecía ser un sitio de excavación arqueológica por la excavadora, el campamento y el gran agujero en el suelo. El agujero en el suelo era lo suficientemente grande como para que entrara una camioneta pequeña, pero notamos que parecía haberse derrumbado en algún momento. Podíamos ver vagamente una pequeña abertura con espacio suficiente para que pasara un niño, pero nada grande. Todo estaba congelado con un extraño aceite, un líquido viscoso y resbaloso. Extraño. A medida que continuaba buscando entre el desorden del sitio, estaba tirando de un montón de tela de carpa cuando noté algo grande debajo de la masa del parasol de la carpa. Llamé a uno de mis compañeros de equipo y retiré las telas. Encontramos un cuerpo, aferrando la baliza cerca de su corazón. Era un hombre de mediana edad, definitivamente no ruso, pero congelado hasta la muerte. Mi compañero de equipo salió corriendo y procedió a vaciar su estómago en el pozo, y yo también. Era algo que teníamos que aceptar, no era la primera vez y después de mi descubrimiento de hoy puedo asegurar que no será la última.
Mientras preparábamos el cuerpo para ser contenido y llevado de vuelta para su identificación y registro, noté un diario a su lado. Es nuestro trabajo tomar todo lo que pueda ayudarnos a identificar quién era el individuo, así que lo tomé, nos llevamos la baliza y el cuerpo y nos fuimos de regreso. Mientras volvíamos, el sol comenzaba a ocultarse y noté una bandada de murciélagos arriba. Extraño, los murciélagos no deberían estar aquí, no hay nada aquí. Pero ahora todo empieza a tener sentido. Cedí a la curiosidad del diario y comencé a leerlo. Ojalá no lo hubiera hecho. Siberia, Rusia. Día 1. Llegamos al sitio de excavación temprano esta mañana, justo al amanecer cuando el grueso hielo aún cubría el sitio. De camino aquí pude conocer a algunos de los otros chicos en esta expedición, no muchos de ellos tienen mucha experiencia, solo títulos menores, pero ninguno de nosotros había trabajado antes para esta compañía. La compañía para la que hemos estado trabajando durante la última semana se llama Senjnavradnik. Todavía no sé qué significa, pero están pagando mucho por este trabajo. El sitio de excavación parecía extraño, la compañía nos había dicho que era exactamente donde estábamos parados, pero no vimos ningún indicador, lo que significaba que teníamos que sacar la excavadora. La excavadora se deshizo rápidamente del suelo y esperábamos ver algún tipo de artefacto, pero lo que más nos sorprendió fue un golem de piedra. El golem estaba unido a un trozo de piedra en el suelo y, a medida que tallábamos a su alrededor, notamos el intrincado detalle del golem. El golem tenía alas largas y afiladas, un cuerpo arrugado y crudo, garras en forma de daga y un rostro que podría espantar al miedo mismo. Nos puso a todos incómodos, pero lo peor fue cuando profundizamos en la piedra a la que estaba atado, encontramos que se encontraba en la parte superior de un pilar en la entrada de una tumba. Al encontrar la entrada, la mitad del grupo huyó de miedo y con buena razón, si ese golem estaba allí por algo, era para ahuyentar a los molestos arqueólogos. Inmediatamente, el grupo se dividió en dos equipos que obviamente se basaban únicamente en quienes tenían miedo de entrar en la tumba y quienes no. Yo estaba exultante, si encontrábamos algo emocionante en esta tumba, nos haría famosos, nunca se ha encontrado nada en Siberia. Encontrar una antigua tumba pagana podría significar grandes cosas para nosotros y esta compañía. Yo, Iván y Vanya somos el equipo de tierra. Actualizaré pronto este diario de la expedición una vez que tenga tiempo en la tumba. Día 1-16-38. Hemos estado explorando esta tumba durante unas horas y no es grande, pero es intricada. La tumba parece estar compuesta por una sala central principal, larga y ancha, pero tiene 3 pequeñas cámaras a cada lado de la sala. Hay un gran espacio en forma de atrio sobre el centro de la sala que parece que solía usarse para dejar entrar un pilar de luz en una época. La sala está sostenida por 6 pilares que se alinean con la principal carrera central. Un gran mural se encuentra en la parte trasera de la carrera principal y frente a él está la pieza central de la sala, un ataúd. El ataúd parece estar hecho de madera, una vista en esta tumba de piedra, el ataúd está clavado y estamos trabajando para obtener permiso para abrirlo. Sin embargo, podría pasar un tiempo hasta que eso suceda porque nos hemos encontrado con un problema. Cuando Vanya encontró una placa con inscripciones, fue a llevarla al equipo de superficie para que la fecharan y transcribieran, pero al hacerlo, evitó por poco un derrumbe en la entrada principal. Tuvimos que ayudarla a sacar su pierna, pero ahora nos quedamos atrapados en la tumba. El equipo de superficie está tratando de despejar el derrumbe lo mejor que puede, pero podría tardar horas o días, dependiendo de la roca y de cómo afecte el frío. Por ahora, nos quedamos tratando de abrir las cámaras a cada lado de la sala sin romperlas, pero parecen estar bloqueadas con un mecanismo especial en la pared. El mapeo de audio muestra que los bloqueos pueden haberse roto, pero también muestra que las cámaras están principalmente vacías, excepto por un objeto en el piso. El objeto en el piso podría ser cualquier cosa, desde un libro hasta un cuerpo, pero por ahora no podemos decir a menos que abramos la puerta. Los mapas de audio muestran que el objeto es demasiado débil para ser de piedra, pero también lo suficientemente grande como para que probablemente no sea un libro. Por ahora, nos acostamos en la tumba para una larga noche. La urgencia por abrir ese ataúd para ver qué hay dentro me impulsa, pero por ahora no tenemos las herramientas adecuadas para hacerlo sin dañarlo. Actualizaré sobre el próximo gran acontecimiento. Día 1-18-6. El equipo de superficie ha logrado hacer un pequeño orificio en las rocas, lo suficientemente grande como para alimentar pequeños suministros, pero a una gran altura. El equipo de superficie deslizó algunas tiendas de campaña y equipo de cocina para mantenernos abastecidos.
Obtuvimos permiso del equipo de tierra para abrir el ataúd, ya que según el mapeo de audio estaba mayormente vacío, por lo que fue marcado como desechable. Saqué los clavos con relativa facilidad con el dorso de un martillo y, al abrir el ataúd, encontramos una nube de polvo que se elevaba del ataúd al aire. También encontramos algunas viejas túnicas negras en descomposición en el ataúd, las hemos colocado en una bolsa hermética para su transporte y examen. Acabo de recibir la información de que la excavadora y el camión han tenido sus motores completamente congelados, por lo que no hay forma de ponerlos en funcionamiento en plena temporada invernal. El equipo de rescate pesado está en camino, pero podrían tardar de 2 a 3 días con el mal tiempo que se avecina. Afortunadamente, estamos atrapados en una tumba cerrada, con frío pero protegidos de los vientos helados que destrozan la piel en la superficie. Buena suerte al equipo de superficie. Día 1, 21 a 38. Esto es todo, necesito salir de aquí, estoy cansado, con frío y ya no estamos solos abajo. Después de mi último registro, nos estábamos preparando para pasar la noche, el equipo de superficie nos ha estado suministrando provisiones. Hemos montado tiendas de campaña justo en la entrada, al lado del agujero de suministro. Antes recibimos algo de comida y empezamos a cocinarla, y noté que Vanya e Iván se habían alejado, y al ver esta imagen, noté que yo mismo me estaba quedando dormido, y al siguiente momento estaba inconsciente. Estoy seguro de que esto fue solo mi cuerpo exigiendo sueño después de un día duro de trabajo, pero no me pareció apropiado, ninguno de los trabajos fue laborioso y me sentía bien antes de quedarme dormido, pero lo que más me preocupa son los eventos al despertar. Durante mi sueño, soñé con gigantescos murciélagos sobre Londres y una guerra entre el hombre y el murciélago en los tiempos antiguos de Londres, y esta figura azul que parecía seguir apareciendo, no estoy seguro de qué era, pero sentí que era maligna, sentí que quería hacerme daño. Al despertar, encontré la estufa aún encendida, pero Iván y Van ya habían desaparecido. Apagué la estufa y fui a explorar la tumba. Mientras miraba a través de los pequeños pasillos a mi alrededor, sentí la sensación más extraña, como si estuviera siendo observado constantemente, sin importar a dónde fuera. Aparté este sentimiento al frío, pero la sensación volvió al llegar al ataúd. Lo había visto desde el otro lado de la habitación y algo que sobresalía llamó mi atención, un destello pálido de carne. Esto me intrigó, ya que antes estaba vacío, pero mi sensación de interés se transformó rápidamente en miedo a medida que me acercaba. Quedó claro que el objeto que sobresalía del ataúd era una mano. Me sentí enfermo al acercarme, sin saber qué hacer, miré dentro y sentí que el estómago se me subía a la garganta. Mi compañero de equipo Iván yacía en el ataúd, pálido y exangüe. Vomité el almuerzo de ese día a través de la boca. Me aparté del ataúd hacia las tiendas, aún confundido sobre dónde estaba Vanya. Me apresuré hacia las tiendas y agarré lo único con lo que podía defenderme, un piolet de hielo crudo. Ahora estoy convencido de que no estoy solo aquí abajo, pero he notado algo inquietante. Se ha formado un grupo de murciélagos en una esquina de la habitación. No recuerdo haberlos notado antes y no veo cómo podrían haber entrado por ningún otro lado que no sea el agujero de la entrada. Me quedaré junto a la entrada, preparado para enfrentar lo que sea que le haya hecho eso a Iván. Todavía no hay señales de Vanya en ninguna parte. Día 285. Ni siquiera estoy seguro de si todo esto está sucediendo o si solo es un sueño. La última vez que escribí aquí, mi estado mental estaba angustiado, pero ahora siento que me estoy volviendo loco. Tenía razón sobre los murciélagos, me quedé dormido mientras estaba acurrucado contra la pared y volví a soñar con los murciélagos, y esa misma figura azul se me acercó en mi sueño. Se acercó a mí y se inclinó antes de sentir el aleteo en mi cara. Salí de mi aturdido sueño de pie, con alas de murciélago en mi rostro, empuñando mi crudo piolet de hielo. Golpeé tan fuerte y tan ferozmente como pude, asegurándome de proteger constantemente las áreas expuestas de mi piel. Los murciélagos se retiraron lentamente a otras partes de la tumba y miré hacia abajo. Trozos de murciélagos muertos y alas desgarradas yacían en el suelo frente a mí. Al mirar mi ropa, noté que la fría brisa cortaba mi piel. Mi ropa estaba destrozada. Necesitaba salir de esa cueva y estaba desesperado. Me quité la ropa pesada y gruesa e intenté deslizarme a través del hueco en las rocas por donde transportábamos la comida, pero no sirvió. Había demasiada fricción entre las rocas. Mientras me detenía y aceptaba el dulce consuelo de la muerte, tropecé con algunos de los suministros que habían dejado caer y vi una botella de aceite de cocina. Tan desesperado como estaba, tomé la decisión de cubrirme con el aceite y deslizarme a través de las heladas y frías rocas. Nunca antes había sentido tanto dolor en mi vida.
Cada pequeña imperfección en la roca se sentía como 1000 cuchillos diminutos cortando mi piel, pero no salía sangre, se congelaba antes de tocar la piedra. Me abrí paso a través de las rocas y pude sentir el aceite endureciéndose en mi piel por el frío puro. Aturdido, grité a las tiendas del equipo de superficie. Mientras mis ojos se ajustaban a ese cielo inusualmente calmado, noté que las tiendas no estaban intactas, habían sido destrozadas. Retrocedí alejándome de las tiendas y vi una figura surgir de ellas. Era alta, delgada y pálida, se cubría con una capa hecha de piel, se volvió hacia mí y atisbé sus grotescas características, huesudos y delgados, pero con un rostro que coincidía con el golem de piedra en la entrada, con ojos rojos profundos que reflejaban la poca luz del cielo. Caminando hacia atrás mientras se acercaba, traté de maximizar la distancia entre ella y yo. Gruñó y dejó escapar un siseo en mi dirección, tropecé hacia atrás sobre algunos arbustos y obtuve una idea de la altura abismal de esta bestia, al menos 7 pies y dominándome. Su figura huesuda parecía no afectada por el frío que entumece la piel y se inclinó hacia mi cuerpo encogido. A la pálida luz de la luna pude ver de cerca su piel blanca, su torso terriblemente cicatrizado y las uñas en forma de garras que sujetaban la capa de piel. Inclinó la cabeza hacia mi cuello y vi como 2 dientes largos y afilados se extendían de su mandíbula. Su boca entera se extendió desde su mandíbula hacia mi cuello, abrazando el dulce consuelo de la muerte. Cerré los ojos y esperé. Sentí lo mismo que en mis sueños, casi una realidad ahora, esta presencia imponente sobre mi lista para quitarme la vida. De repente, siento esa familiar sensación, el aleteo de las alas de los murciélagos. Al siguiente momento, la cegadora luz del día golpea mis ojos. A medida que me ajusto a la nueva luz que aparece en el cielo, vi el atardecer naranja de un desolado páramo siberiano. Un lobo aúlla a lo lejos. La figura había desaparecido. Estoy solo, con frío y en medio de la nada de Siberia. Todos mis compañeros de trabajo están muertos. Es un largo camino de regreso a la civilización. La excavadora y el automóvil son inútiles. El equipo de rescate no llegará por otros 2 días y todos los suministros están destrozados y esparcidos por el sitio, nada aprovechable. Todo lo que tengo conmigo es este diario, un trozo de material de carpa, un crudo piolet de hielo y una pizca de mi salud mental. Rezo para que alguien me encuentre. Dile a mi esposa e hijos que los amo. Después de terminar de leer el diario, sentí un profundo pozo de miedo en el estómago, miré por la ventana de la camioneta y vi una vez más los mismos murciélagos de antes. Ahora sabía lo que realmente eran. Sabía cuál era nuestro destino. Los osos no destrozan tiendas con personas dentro y no dejan rastro. Las tiendas allí no tenían sangre ni nada para identificar a los demás que estaban con él. Pero ahora éramos presa de lo que estaba por venir. Nunca pensé que fueran ciertos los relatos sobre Nosferatu y los vampiros, pero por una vez en mi vida, me sentí genuinamente sacudido, no sabía qué pensar. Todo lo que puedo hacer es esperar lo inevitable, para que vuelvan a levantarse. Viaje nocturno a las montañas de Siberia. Esto sucedió hace un poco más de unos años, pero lo recuerdo como si hubiera sucedido la semana pasada. En ese momento, yo vivía en el sur Siberia. Estaba bastante familiarizada con la zona, ya que había vivido en 7 ciudades durante los 9 años que había estado allí. Rara vez me había aventurado en las regiones montañosas más al norte. Había escuchado historias de que partes de las regiones montañosas eran similares al profundo sur. Rurales hasta la falla. Casas o cabañas solitarias, a millas de cualquier otra. Rodeadas de bosque. Propiedad privada en la que simplemente no querías entrar. Este era un concepto bastante fácil de entender para mí, ya que cuanto más al norte vayas, es posible que te preocupes más por algo que por la milicia. Nada sobrenatural per se, pero todos tienen sus leyendas urbanas. Más la naturaleza depravada del aislamiento. Era principios de otoño, y mi compañera de cuarto me preguntó si podía ayudar a su amiga. Mi auto estaba en mucha mejor forma que el suyo, y su amiga, a quien había conocido algunas veces, quería que la llevara a recoger algunas cosas a la casa de sus padres. La casa estaba en las montañas, pero me aseguraron que no estaba tan lejos. Acepté conducir sin pensar demasiado en ello. Seríamos 3 en el viaje. Tenía mis cuchillos de cocina en el maletero, y me gusta pensar que puedo ser bastante intimidante si es necesario. Más bien, supuse que la amiga conocía bien la zona y que no tendríamos nada de qué preocuparnos. El crepúsculo comenzaba a caer cuando nos embarcamos. Me dijeron que el viaje tardaría unos 45 minutos.
Después de salir de la autopista, ya era de noche. Tomamos una carretera principal que se cruzaba con un camino que subía a la montaña. Solo había un par de cruces y la densidad de los árboles se volvía más pesada. Finalmente, parecía que estábamos en el único camino de la zona. Se ramificaba aquí y allá por las colinas, solo para terminar en un callejón sin salida. Debo admitir que fue un poco espeluznante ver las tenues luces de las pocas casas dispersas entre los árboles, con la oscuridad tejiendo un tapiz de noche entre ellas. Después de 10 a 15 minutos, llegamos. La amiga nos dijo que sería mejor si no subíamos por el camino de entrada, así que nos estacionamos al costado de la carretera, con la casa a unos 100 pies cuesta arriba. Lo que primero me había inquietado un poco era que ella dijera que, pase lo que pase, no salgamos del auto cuando ella se bajara. Comencé a examinar nuestro entorno mientras esperábamos. La colina se inclinaba un poco hacia abajo y estaba tan oscuro que apenas podíamos ver mucho. Fue entonces cuando noté algo que me puso la piel de gallina. Un par de ojos. Amarillos. Casi como si brillaran. Crecí con una fascinación por los lobos, así que sabía que había la posibilidad de que hubiera algunos viviendo en el bosque. Pero fue el brillo lo que me hizo dudar, y fue entonces cuando me di cuenta de que estaban demasiado arriba para ser un lobo. Estaban lo suficientemente cerca como para que pudiera distinguir los árboles y usarlos como referencia. Esto debe haber estado unido a algo de al menos 5 pies de altura. Lo siguiente que recuerdo es haber escuchado que se rompía una ramita al otro lado. Miré rápidamente para ver a la amiga volviendo al auto, y cuando volví a mirar los ojos, habían desaparecido. Le expliqué lo que vi, y ella lo descartó diciendo que probablemente era un animal. Hay muchos en el bosque, explicó. Dimos la vuelta y comenzamos a bajar. Había aceptado la explicación hasta que los vi de nuevo. 2 ojos amarillos y nada más. Intenté señalarlos, pero antes de que los demás pudieran mirar, habían desaparecido. De nuevo, la explicación de que era un animal, pero esta vez no estaba tan segura. Parecían estar demasiado arriba y no podía ver ningún tipo de contorno a su alrededor. Solo podía distinguir los árboles más allá. Mi determinación de volver a la autopista era más fuerte que nunca. Condujimos alrededor de 1 milla antes de que volviera a verlos. Sin embargo, esta vez se estaban moviendo. Se me puso la piel de gallina al darme cuenta de que no estaban rebotando ni lo más mínimo. Estaban flotando, deslizándose a través del aire, como si no se dieran pasos. Además, se estaban acercando más cada vez que los veía. Eran los mismos ojos cada vez. La primera vez que los vi, la imagen quedó grabada a fuego en mi cerebro. Sabía sin lugar a dudas que eran los mismos ojos. Esta vez, mi mente iba a toda velocidad y mi primer pensamiento no fue señalarlos, sino cómo es que esta cosa no solo mantenía el ritmo, sino que estaba frente a mí, a un costado, justo fuera del alcance de mis faros. En este punto, mi compañera de cuarto y mi amiga aún no lo habían visto. Pensaron que solo estaba tratando de asustarlas usando el oscuro bosque para jugar con los miedos naturales. La amiga me dijo que estaríamos de vuelta en la carretera principal en solo 1 minuto. Esto alivió mi mente perturbada, pero no por mucho tiempo. Aproximadamente al mismo tiempo que aparecía la carretera principal, vi los ojos por última vez. Pero esta vez no estaban frente a mí, sino justo detrás. No podía estar a más de 10 pies de distancia. Sin cuerpo. Sin contorno que pudiera distinguir. Solo 2 ojos brillantes. Grité aterrorizada y grité, ¡ahí! Ahí, señalando al espejo retrovisor. Pero, una vez más, tan rápido como los vi, desaparecieron. Nadie más los vio, pero concluyeron que las probabilidades de que yo pudiera fingir un grito así eran muy bajas. Muy bien, vamos a la autopista y salgamos de aquí, dijo mi compañera de cuarto. Esa fue la última vez que vi esos ojos en ese bosque. Nunca volvería a esa zona. Nunca encontraría una explicación. La amiga dijo que nunca había visto ni oído nada parecido a lo que yo describía. Le preguntó a sus padres y a los vecinos. Pero yo sé lo que vi. Nunca olvidaré esos ojos. De vez en cuando los veo en mis sueños. Casi como si estuvieran brillando. Flotando, desvinculados de cualquier cosa.